En esta otra sección vamos a hablar de lo que son las estructuras anidadas de selección. Esto ocurre cuando yo tengo más de una decisión y esta decisión puede estar incluido dentro de otra decisión. Bueno, vamos a ver cómo se crea un diagrama de flujo para este caso. Este solamente es un ejemplo donde yo tengo una condición y debo seguir el sí o el no. Como podemos observar, en la parte izquierda hemos hecho un ejemplo donde tenemos una condición simple. En este caso, si se cumple, voy a hacer la acción 1. Si no se cumple, entonces yo no voy a hacer nada en este caso, como podemos ver aquí. Por eso decimos que es una instrucción simple. Si la condición 1 no se cumpliese, entonces nosotros pasaríamos a esta otra parte de aquí donde tenemos la condición 3. La condición 3 tiene una condición que podríamos decir puede ser verdadera o falsa y en ambas va a tener acciones que realizar. Si la condición 3 se cumple, vamos a decir que realizaremos la acción o acciones del segmento 2. Si no se cumple, pasaremos a la acción o acciones del segmento 3. Esta es una manera. Nosotros solo hemos puesto una decisión por cada una de ellas, pero realmente yo podría tener varias decisiones anidadas en forma de escalera. En el caso del pseudocódigo, aquí es donde podemos observar la importancia de dejar la sangría. Si usted observa, este sí entonces tiene su finalización aquí. Este sí, que trabaja para la parte verdadera, tiene su parte falsa aquí. Si observan, dentro de este sí yo tengo una condición simple. Si no se cumple, simplemente finaliza. Entonces, yo aquí puedo ir verificando si he cerrado todas mis condiciones. Por ejemplo, este sí tiene su finalización aquí. Este sí tiene su finalización aquí. Si vamos al otro, este sí, que es doble, tiene su sí no y tiene su condición de finalización a este mismo nivel. Esta es la razón de por qué es importante que nosotros utilicemos la sangría. Imagínense tener muchas más condiciones anidadas, sería más difícil poder observar cuál es la finalización. Si usted observa, yo las dejo todas al mismo nivel, es más difícil averiguar dónde yo debo de comenzar y finalizar. Es más difícil saber que este fin del sí es para este, o es para este, o es para este. Por eso es que debemos dejar siempre nuestra sangría de esa manera. Ahora vamos a pasar a unos ejemplos. El ejemplo más típico que hemos realizado es de averiguar si un número es par o impar. Pero en este caso, para poder hacer la estructura anidada, vamos a averiguar si este número también puede ser un 0. Para averiguar si un número es entero, un número es par o impar, lo que nosotros hacemos es dividirlo entre 2. Y si el residuo me da 0, yo digo que es par. Si el residuo me da 1, yo digo que el número es impar. Entonces, en este caso, lo que yo voy a realizar es esta operación, num mod 2. Eso me va a decir a mí si este número es o no igual a 0. Esta condición, si es verdadera, me va a decir a mí que el número es par y también me da la condición que el número puede ser 0. Ahora, yo también puedo trabajar esta condición de la siguiente manera. Yo puedo decir que el número sea diferente de 0. Si el número es diferente de 0, entonces nosotros vamos a decir que este número es impar. Y no debería ser 0. Entonces, vamos a utilizar una de estas. En este caso vamos a trabajar con esta que dice que el número es impar.
Ahora, no quiere decir que una sea mejor que otra, simplemente una es el complemento del otro. Este trabaja cuando es igual a 0, si es verdadero es par, si es falso debería ser impar. En este caso, si es verdadero, el número es impar. En caso de que la sentencia sea falsa, el número debería de ser par. Bueno, ya tenemos hecho nuestro diagrama de flujo. Vamos a hacer el análisis correspondiente. En la primera parte siempre solicitamos el valor a ingresar, que en este caso ya decimos o advertimos aquí que es un número entero. Nuestra condición nos dice que si ese número yo obtengo el residuo de la división entre 2, me puede dar diferente de 0. Si es diferente de 0, entonces se va a ir por aquí. Y el programa deberá escribir el número es impar. Si no se cumple, entonces el programa pasará a una nueva condición. Resulta ser que yo quiero saber si ese número es 0 o es par. Si el número es exactamente igual a 0, mire que ya no hago una división ni un residuo. Simplemente estoy analizando el valor que está aquí. Esta condición ya me está garantizando que el número es par o nulo, cualquiera de las dos. El que va a hacer la división es esta condición que yo tengo aquí. Si el número es 0, entonces nos iríamos por esta parte y vamos a decir el número 0 es nulo. Si el número no es 0, por ejemplo yo escribí un 2 o un 10 o un 8, cualquier número par que no sea 0, entonces la condición tomaría este camino y escribiría el número x es par. En todos los casos, al final el diagrama de flujo tiene que llegar a su fin. Para eso vamos a hacer pruebas de escritorio para los siguientes valores: 5, 0 y 10. Ahora vamos a comenzar nuestra prueba de escritorio para el dato 5. Lo primero será escribir el texto que aparece ahí. Escriba un entero. El valor que me dan, que voy a utilizar para num, sería 5. Ese lo guardamos aquí. Y luego tenemos nuestra primera condición y me pregunta que si 5 mod 2 es diferente de 0. Si hacemos 5 mod 2, esto nos va a quedar como resultado 1. Entonces, este número no es igual a 0, o sea que esta condición sería verdadera. Nos iríamos por esta parte de aquí, donde dice el número. De ahí escribimos num es impar. Seguimos nuestro diagrama de flujo y llegamos hasta el fin del mismo. Esta es nuestra primera prueba de escritorio para 5. Continuemos nuestra siguiente prueba de escritorio para 0. Vamos a hacer esta prueba de escritorio tomando ese dato. Comencemos. Escriba un entero. Vamos a escribir 0. Ese valor lo guardamos aquí. Ahora, si hacemos esta condición que tenemos aquí, num mod 2, 0 mod 2 nos daría 0. Cuando pasemos a la parte negativa, que es falso, vamos a hacer la siguiente condición. 0 es igual a 0. Sí, entonces nos iríamos por esta condición que tenemos aquí a la izquierda y vamos a escribir lo que aparece en este cuadro de texto. En ese caso sería el número 0 es nulo. De esta manera tenemos nuestra siguiente prueba de escritorio. Como usted pudo observar, el camino que seguimos está aquí. Num mod 2 no fue diferente de 0, entonces nos vamos a ir por aquí y luego num es igual a 0 y sería verdadero, nos iríamos por este camino. Ese sería el camino a seguir. En la siguiente parte tenemos una prueba de escritorio para el dato 10. Comencemos. Escriba un entero
y vamos a escribir 10. Ese valor se va a guardar en num. La primera condición pregunta que 10 mod 2 es diferente de 0. No es diferente de 0, entonces nos iríamos por el lado derecho. Luego 10 es igual a 0, no, nos iríamos nuevamente por el lado derecho de la condición y vamos a escribir esta parte de aquí. El número 10 num es par. Y de esta manera hemos concluido nuestras 3 pruebas de escritorio. Ahora pasaremos al NUMAS a realizar cada una de ellas para que miremos que el resultado es exactamente el mismo. Bueno, aquí tenemos una parte ya realizada. Le hemos puesto al algoritmo como nombre par, impar, nulo. Y la única variable a utilizar es num, así como lo mostramos en el diagrama de flujo. Escribimos el entero, lo leemos. Ahora vamos a pasar a la parte de las condiciones. Entonces, esta condición tiene una parte positiva y una parte negativa, la verdadera y la falsa. Entonces hacemos esta parte. Vamos a trabajar primero en la parte verdadera. Todo lo que sea verdadero lo debo de escribir debajo del sí con una sangría. ¿Qué es lo que tenemos en la parte del sí? Vamos a regresarnos a nuestro diagrama de flujo para que podamos observar esto. En nuestro diagrama de flujo, como usted puede ver, aquí yo tengo mi condición. Esta condición va a ser una parte verdadera y solamente tengo una instrucción que es escribir. Eso lo voy a hacer en el NUMAS. La instrucción que tengo entonces solamente sería escribir el número más num es impar. Ya hemos hecho la parte verdadera de la primera condición. La condición entonces que utilizamos, dijimos que era mod 2 diferente de 0. Como usted puede observar, esta es una palabra reservada y también ha cambiado de color. Bueno, ahora vamos a trabajar en la parte falsa, esta que está debajo del sí no. Siempre dejamos una sangría. Como usted puede observar en el diagrama de flujo, en la parte derecha yo voy a tener una condición. Esa condición tiene su parte verdadera y también tiene su parte falsa. Vamos a escribir entonces primero la condición. La condición es si num es igual a 0. Entonces vamos a tener un si no y vamos a tener fin del sí. Muy importante que tengamos claro esto. Mire, el orden importa. De alguna manera eso va a evitar confusión a la hora de crear un programa. Si el número es igual a 0, como podemos observar aquí, es verdadero, vamos a escribir esto que tenemos acá. Si es falso, vamos a escribir esto que está aquí. Escribir el número num es nulo. Ahora, todo lo de la parte falsa de la segunda condición vamos a escribirla debajo del si no. El número más num es par. Ya tenemos entonces realizado nuestro diagrama de flujo. Vamos a hacer la prueba de escritorio con los valores proporcionados. En el primer caso, como pudimos observar, hicimos la prueba con 5. Esta prueba de escritorio me tiró el resultado que el entero es impar. En ese caso num es 5.
Vamos a hacer la prueba de escritorio. Probamos con 5 y el número 5 es impar. Como podemos ver, nuestra prueba de escritorio tenemos aquí, que sería 5, el número 5 es impar. El mismo resultado que obtenemos aquí. Siempre, como les he mencionado, la sangría es muy importante, de tal manera que usted sepa qué es lo verdadero, qué es lo falso y dónde finaliza esa condición. Lo mismo aquí, qué es lo verdadero, qué es lo falso y dónde finaliza dicha condición. Bueno, ahora hagamos la prueba de escritorio con el siguiente valor, que era 0. Es 0 y el número 0 es nulo, como podemos observar en nuestra prueba de escritorio que tenemos aquí. Por último, realicemos la prueba de escritorio para 10. Vamos a ejecutar 10 y el número 10 es par. De esta manera podemos ver cómo funcionan las condiciones anidadas. Ahora vamos a ver la estructura algorítmica múltiple según sea. En los lenguajes de programación comúnmente la va a encontrar como switch. Esta estructura pues me permite a mí elegir entre varias opciones. Anteriormente, con la estructura doble y simple, solo teníamos la opción de verdadero y falso. Aquí vamos a tener diferentes casos, que son las diferentes alternativas para la variable que nosotros vamos a comparar. Anteriormente simplemente hacíamos una operación que me daba un valor verdadero o falso, y aquí lo que voy a hacer ahora simplemente es comparar este valor con cada uno de estos, y el que se cumpla es el que se debe de seguir. El diagrama de flujo es de esta manera. El símbolo del según es este. Este símbolo se utiliza como el selector. Tenemos las diferentes opciones y aparte de las opciones tenemos un caso aparte que llamamos otros. Se debe de escribir igual que estos que están aquí. Cada uno de ellos me va a llevar a una acción. En el caso del pseudocódigo tenemos lo siguiente. Está el según sea, el valor que yo quiero comparar, que es el que está aquí adentro, y la palabra hacer. Toda esta línea, si usted observa, está al mismo nivel y tiene un fin en el caso del según. Lo que esté adentro de ellos tiene que tener una sangrilla para escribir cada uno de los casos. Para ilustrar, hemos agregado el caso otros, aunque aquí dice número 4. El caso 1 me da a mí una acción, el caso 2 me va a dar otra, y así cada uno de los casos. Solamente se debe de cumplir un caso, no puede haber más de un caso a la vez. Si no se cumple el 1, el 2 o el 3, el que entraría en acción sería otros. Hay que tener cuidado con la gramática. Por ejemplo, tendemos a poner a veces el acento. En el caso del lenguaje de programación, ese símbolo no sería aceptado. Vamos a ver entonces nuestro primer ejemplo. Me piden hacer un programa que al ingresar un número de 1 al 4 me devuelva la estación del año de acuerdo con la siguiente tabla que tenemos aquí. Si el usuario escribe 1, él va a ver un mensaje que dice que está en verano. Si el usuario escribe 2, pues vería otoño, y así para las demás estaciones. Y le hemos agregado también que si el usuario escriba un número diferente a esto, le envíe un mensaje donde le dice que no es una estación del año. Vamos a analizar ahora el diagrama de flujo para que observe cómo funciona. Lo primero que tenemos, igual que antes, es ingresar un número del 1 al 4. Este simplemente es un dato de salida para que el usuario sepa lo que tiene que hacer. El programa va a leer el valor de n, que puede ser un número cualquiera. Vamos a asumir que el usuario va a escribir un número entero.
Luego el programa dice que ese valor de n debe de ser comparado. Comparado con 1, o con 2, o con 3, o con 4. Y si no cumple con ninguno de estos, por ejemplo el usuario puede escribir 10, el programa tiene que entrar aquí donde dice otros y se iría hasta esta que dice no es una estación. Cada uno de los casos, cuando sea número, usted lo va a escribir sin comillas, solamente debe ir el valor 1, 2, 3, 4 y por último otros. Ya veremos el caso cuando yo escribo una cadena de caracteres, debe ir entre comillas simples para que se pueda ejecutar. Hagamos una prueba de escritorio con este valor, que sería 2. Comencemos nuestro diagrama de flujo. Aquí dice escriba un número del 1 al 4. Vamos a comenzar por ahí. Al 4. Y vamos a leer el valor de n. Para eso vamos a agregar nuestra tabla de variables. Una vez que hemos ingresado el número, que sería 2, este valor lo vamos a guardar aquí en n. Ese valor de n va a estar dentro de este selector que tenemos aquí y va a buscar el valor dentro de todos estos que tenemos aquí. En este caso sería 2. El programa nos llevaría hasta la palabra otoño. Simplemente escribiríamos otoño y ese sería nuestro resultado. Una vez que escribimos otoño, seguimos la flecha y llegamos hasta el fin. Aquí tenemos entonces nuestra primera prueba de escritorio con el dato 2. Ahora vamos a hacer el mismo programa, pero supongamos que agregamos un valor diferente. O sea que yo voy a utilizar el valor de 10. O un valor como 5, por ejemplo. Ahora haremos nuestra prueba de escritorio con n igual a 10. Comenzamos nuestro diagrama de flujo. Lo primero que tendríamos que hacer sería escribir un número del 1 al 4. Al 4. Luego va a solicitar el valor de n, que sería 10. Ese valor se va a guardar en n. Luego ese 10 se va a comparar según el diagrama de flujo. Como el 10 no existe en estos valores, el 1, el 2, el 3 y el 4, el programa automáticamente lo enviará a este que dice otros. Y lo que va a imprimir, esta no es una estación. Esta no es una estación. Y con esto hemos concluido nuestro diagrama de flujo para esos dos valores. Ahora vamos a realizar nuestra prueba de escritorio dentro del no más. Bueno, ahora comenzamos nuestro pseudocódigo. Vamos a definir la variable entero n y escribiríamos el mensaje de escriba un número del 1 al 4. Vamos a leer el valor de n y escribiremos lo siguiente: según sea hacer, y entre paréntesis la variable que yo quiero que sea comparada. Fin del según, y dejamos una sangría. Como son 4 casos, vamos a escribir caso 1. Vamos a dejar el número sin comillas y sin valor alguno. Simplemente ponemos el número y siempre debemos agregar el 2 puntos. Empezamos con la primera estación, dijimos que era verano, luego otoño,
verano. Vamos a hacer lo mismo para otoño. Caso 2. Muy importante, siempre debe ir la palabra escribir. Vamos por el caso 3, que sería invierno, y por último primavera. Caso 4, primavera. Ahora tenemos el caso que llamamos default, nosotros conocemos como otros. Siempre ponemos 2 puntos, escribir. Esta no es una estación. Bueno, aquí tenemos realizado nuestro programa. Vamos a hacer la prueba de escritorio con los mismos valores que probamos anteriormente. Primero probamos con el número 2, en este caso sería otoño, y obtuvimos esa respuesta. Escribimos un número, sería 2, y hemos obtenido otoño como dato de salida. Ahora vamos a probar con el siguiente valor, que fue 10. Este valor de 10, si usted observa, no cumple ni el caso 1, 2, 3 y 4. Automáticamente, entonces el programa sabe que tiene que hacer esta instrucción que tenemos aquí. Con eso hemos concluido nuestro primer programa de la función switch o la estructura múltiple. Ahora vamos a hacer el siguiente programa, donde tengo que ingresar 2 números enteros y una cadena de carácter o un carácter que puede ser el símbolo de la suma, la resta, el producto o la división. Cualquiera de esos símbolos puede recibir nuestro programa y él va a hacer la operación correspondiente. Si es una suma, va a devolver la suma. Si es el símbolo de la resta, va a devolver la resta de estos 2 números. Y así con el producto y la división. En el caso de la división, cuando el segundo número es 0, la división sobre 0 no está definida. En ese caso debemos devolver un mensaje que nos diga que no está definido. Aquí tenemos nuestro diagrama de flujo. Aquí está el ingreso del valor para el inicio. Luego está que escriba los 2 valores n1 y n2. Y lo siguiente es escribir uno de los siguientes operadores: la suma, resta, producto o división real. Ese valor lo vamos a guardar en esta variable que es OP. Este OP por lo general lo definimos como cadena o carácter. La operación que va a ser seleccionada va a depender del símbolo de OP. En este caso OP puede ser suma. Si usted observa, como es un carácter, lo vamos a poner entre comillas simple. Eso es algo que vamos a hacer cuando sea un carácter. Si es una resta, igual va entre comillas el producto y la división. Vamos a asumir en este caso que el usuario va a escribir correctamente los valores y no escribirá un símbolo que no sea el que aparece ahí. Si escribe una suma, entonces va a decir que el resultado va a ser n1 más n2. Ese sería el camino a seguir y escribiríamos el resultado es res. Si escribe el símbolo menos, entonces obtendríamos la resta y la guardaríamos en res. Vamos a mostrar el resultado. Si escribe el producto, lo mismo, y aquí es donde está la diferencia con la división. Si escribe la división, vamos a ver la siguiente condición. El segundo valor que ingresemos, si es igual a 0, no está definido.
Entonces, si es verdadero, vamos a mostrar el mensaje no está definido. Pero si el usuario escribe un número diferente de 0, entonces la operación sí se puede realizar y vamos a obtener el resultado deseado. De esta manera finaliza nuestro programa. Para eso vamos a hacer la prueba de escritorio con ciertos valores del operador y los valores del entero. Continuamos con la prueba de escritorio. Vamos a usar estos tres valores. En este caso el primer valor es 3, el siguiente 2 y por último el símbolo de el más. Comencemos entonces con la primera parte que dice escriba dos enteros. Los valores que vamos a escribir serían N1 y N2. 3, ese se va a guardar en N1. Luego 2, ese se va a guardar aquí. Luego vamos a seguir con nuestro pseudocódigo y podemos ver que me dice que escriba uno de los siguientes símbolos. Abrimos espacio aquí. Tenemos más, menos, división. En nuestro caso vamos a agregar el símbolo más. Aunque aquí aparezca entre comillas, nosotros simplemente agregaremos el símbolo que se va a guardar en OP, más. Ahora la variable OP entrará al selector y va a escoger uno de los caminos, que en este caso sería más. Este me dice que el resultado sería N1 más N2. Sería 3 más 2. Vamos a sumar estos dos valores. Me quedaría 5. Luego dice el resultado es res. En este caso sería 5. Y con eso hemos hecho nuestra primera prueba de escritorio para esos tres valores definidos. Ahora vamos a hacer una prueba de escritorio para una división con estos dos valores, 3 y 2, y el símbolo de barra. Entonces lo primero sería escriba dos enteros. En nuestro caso sería 3 y 2, esos valores se van a guardar aquí. Y el operador que escribiría el usuario sería la pleca. En ese caso vamos a seguir el camino que tenemos aquí y la condición es N2 es igual a 0. No, como no es igual a 0, entonces haremos la división, que sería 3 entre 2, 1.5. Por último vamos a escribir el resultado es res. Y el valor de res es 1.5. Entonces hemos realizado nuestra prueba de escritorio para estos tres valores y la división. Ahora haremos una prueba de escritorio donde el segundo valor es 0, de tal manera que podamos usar la otra parte de la condición. Lo primero entonces es escriba dos enteros. El primer valor sería 3 y el siguiente sería 0. Luego nos piden que escribamos el operador, sería la pleca, y vámonos a nuestro diagrama de flujo y podemos observar que N2 es igual a 0, entonces simplemente el programa escribiría no está definido. No está definido. De tal manera que ya vemos cómo se utiliza esta condición dentro de una estructura según sea. Ahora vamos a tratar de hacer desde el NUMAS este mismo
programa, vamos a tomar en cuenta varias cosas. Primero, que vamos a definir los dos valores n1 y n2. N1 y n2, como me dijeron, son números de tipo entero. OP lo vamos a definir como un objeto de tipo cadena. En el caso del resultado, como algunas veces yo tengo que hacer una división, este valor puede tener parte decimal, por eso lo definimos como real. Ahora vamos a solicitar los dos números. Vamos a leer N1, N2. Lo siguiente es solicitarle al usuario que escriba el operador. Uno de los siguientes símbolos, vamos a poner más, menos, producto o división. Leemos OP y luego hacemos la comparación de OP. Si usted observa OP, tiene que ser uno de estos. Según sea OP, vamos a hacer. Preferiblemente pongamos siempre el fin de cada instrucción que tenga su respectivo inicio y fin. Bueno, escribamos los casos. Aquí es donde sucede la diferencia con lo anterior. Antes simplemente escribíamos el número. Ahora cada operador usted lo debe de escribir dentro de comillas simples. Vamos a escribir res es igual a n1 más n2. Luego escribimos el resultado es más res. Algo parecido haremos para el caso 2, que en este caso sería una resta, n1 menos n2. Lo mismo el resultado es. Y ahora vamos a hacer el producto y la operación es el producto. El resultado sigue siendo el mismo. Aquí es donde tenemos ahora nuestra excepción, que es una división. La condición va a ser un poco diferente si n2 es exactamente igual a 0, entonces vamos a poner el si no y vamos a poner el fin del si para poder trabajar. Como pudimos observar en nuestro diagrama de flujo, el si no, o la parte aquí que tenemos la parte sí, solamente va a escribir un mensaje. Pero en la parte no o la parte falsa vamos a hacer una operación y vamos a escribir un mensaje. Esta parte es la que vamos a realizar ahorita en el NUMAS. Si n2 es igual a 0, vamos a escribir un mensaje. No está definido. Si no, vamos a hacer la operación que corresponde. N1 entre N2. Y por último, escribir, igual que los demás, el resultado es más res. De esta manera yo puedo hacer mi prueba de escritorio, igual que lo hemos hecho anteriormente. Vamos a probar con los valores definidos. Aquí les muestro todo el diagrama de flujo. Vamos a tratar de probar entonces nuestro programa. Comencemos con el primer caso, que era 3 y 2.
y teníamos una suma. En este caso me dice que escriba la suma y el programa me dice el resultado es 5. El siguiente caso que hicimos fue la división. El resultado es 1.5. Y por último, 3 y 0. Me dice que escriba el operador correspondiente y tenemos nuestro mensaje no está definido. De esta manera usted puede probar cualquier programa que realice.